Hola queridos hermanos y amigos, en esta hora quiero hablarles acerca de David y Goliat. Vamos a estudiar el combate entre estas dos potencias, David y Goliat. Le hablo de potencias porque son potencias espirituales que todo el tiempo están luchando, pero nosotros a veces ignoramos las estrategias que usa el enemigo y puede hacernos mucho daño si nosotros no estamos preparados para este tipo de combate. Bueno, las escrituras nos dejan claro de que definitivamente hay un combate en el mundo espiritual. No vamos a hablar de guerra porque realmente, como le dije, como lo he dicho en otros videos, la guerra la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces guerra no hay, pero sí hay combates. Entonces estos combates los tenemos que librar usted y yo, pero tenemos que saber cómo funciona el mundo espiritual, qué es lo que pasa, cuál es la estrategia del enemigo, y nosotros para poder estar atentos y poder contrarrestar todo este tipo de situaciones. Bueno, en primer lugar debemos entender que todo para poder platicar con usted, se me hace necesario que usted, antes de continuar con el video, por favor lea Primera de Samuel capítulo 1 hasta el verso 58. Si quiere, pausa el video y cuando lo haya terminado de leer, por favor, vuelva a darle play al video para que podamos platicar como si ya hubiésemos. Bueno, tendría yo que leer todo esto y es muy difícil, lleva mucho tiempo y no queremos que pase esto porque se alarga demasiado el video. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno. Aquí pasó algo tremendo. Mire, en el verso 1 desde el principio nos deja mucha información. Dice: los filisteos, que eran el enemigo, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó. ¿Dónde se congregaron? Socó. El significado de Socó significa cerco de espinas. Luego dice que es de Judá. Judá, usted sabe que la palabra Judá significa alabanza. Entonces se situaron en este lugar, en Socó, dentro del territorio de Judá, y acamparon entre Socó y Azeca. Mire, Azeca significa un lugar rastrillado, cultivado, cavado, labrado. Mire dónde se ubica el enemigo. Tremendo. Continuamos. Y luego dice en Efes Damín. Efes Damín, lugar de cesación de sangre. Entonces, en primer lugar debemos entender que los filisteos habían ingresado al territorio de Judá, o sea, habían pasado el cerco de espinas. Porque Judá, que significa alabanza, esto nos simboliza algo. Significa que Judá estaba desprevenido. O sea, en el mundo espiritual, cuando nosotros alabamos a Dios, automáticamente se hace alrededor de nosotros y de nuestros seres queridos, se hace alrededor de nosotros un cerco espiritual, un cerco de espinas, un cerco que no puede ser traspasado. Pero si los filisteos traspasaron este cerco, significa inequívocamente que definitivamente había ocurrido algo en este asunto. Israel había dejado de alabar a Dios en cierto modo, estamos hablando en el mundo espiritual, y el cerco se abrió. Hubo un portillo por en que el enemigo entró y ese es su problema. Entonces, cada vez que usted como hijo de Dios empieza a utilizar la alabanza, alaba todos los días, canta a Dios. Por eso es que usted ve que en las profecías la mayor parte de veces cuando Dios habla en las lenguas nuestras, estamos orando, Dios siempre dice alaba, canta, danza. Y no lo dice nada más, es que cada vez que lo hacemos hay un cerco de espinas que se fortalece, se vuelve más tupido. Entonces no deja que el enemigo entre. Si el enemigo pone su mano ahí,
se espina. Entonces, el problema es que los israelíes en ese entonces descuidaron una región de Judá, en este caso, y ingresaron y atravesaron el cerco de espinas, que definitivamente de plano había un portillo por el cual entrar. Entonces, estos lugares son lugares en la región de Israel que tienen nombres, pero tienen un significado. Esos significados son simbólicos y nosotros tenemos que adaptarlos al mundo espiritual. Y luego dice que después de cruzar el cerco de espinas, se pusieron en el lugar llamado Azeca. Allí en Azeca, mire, entre Azeca y Efesdamín. ¿Qué significa eso? Azeca es un lugar rastrillado, cultivado, labrado, cavado. ¿Qué significa? Un lugar preparado para cultivar o algo ya cultivado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el enemigo ni bien ingrese y cruce el cerco de espinas, se va a situar allí donde usted tenía planes. Donde usted tenía planes de sembrar, planes de trabajo, y todos sus planes se los va a traer abajo, se va a agarrar terreno allí. Y cesación, el lugar de cesación de sangre era un lugar de paz, donde ya no iba a haber más derramamiento de sangre, pero ahora está ocupado por el enemigo, o sea que ahora puede haber de nuevo derramamiento de sangre. Este es un problema serio. Eso quiere decir que el enemigo entró a ese lugar para robarle a usted sus sueños, para robarle a usted lo que usted había planeado y para que usted esté lastimado y herido. Si usted descuida la alabanza, esto va a pasar. Bueno, después dice que continuamos en el verso 2 de capítulo 17. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Ela significa árbol, pero ese árbol no es cualquier árbol, es un árbol parecido al roble. Esto simboliza a Cristo. Israel estaba en ese valle, allí en ese lugar, pero en ese valle a la par había una montaña. Ahí vamos a ver más adelante. Luego dice: y salió entonces del campamento. Aquí estamos, verso 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al lado, y el valle entre ellos, el valle de Ela entre ellos. ¿Dice? Cada ejército sobre un monte. ¿Qué significa que cada ejército sobre un monte? El significado es que el enemigo estaba en una montaña y Israel en otra montaña. Esto quiere decir que los dos estaban en el mundo espiritual, así en lo alto. Los dos estaban en el mundo espiritual. Había un combate aquí arriba. Y entonces, en el verso 4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat. Y Goliat significa desterrado. Y usted ya sabe quién es el desterrado. Es claro, el enemigo. Entonces dice: un paladín llamado Goliat de Gat, y tenía de altura, bueno, no salteamos todo eso. Y luego dice en el verso 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles. Aquí quiero que veamos la estrategia espiritual que usa el enemigo. En primer lugar, si usted se descuida con la alabanza, el enemigo va a ingresar, se va a situar donde usted tiene sus planes para hacer las cosas que usted quiere hacer, planes incluso espirituales de la iglesia, planes, todo ese tipo de situación. Entonces, cosas buenas que usted tiene planeado hacer, todos sus sueños, sus alegrías, todas las cosas que usted tiene planeadas se van a venir abajo o van a encontrar un límite. Dice usted: ¿por qué no avanzo? Descuidó la alabanza, se metió el enemigo y ahora está plantado en un lugar donde ahora usted dice: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios el otro? Y no es culpa de Dios, es culpa suya por descuidar la alabanza.
Continuamos. Mire lo que dice Goliat. Dice, pregunta, es una pregunta ridícula, pero tiene mucho significado. Dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Sí, porque Israel, cada vez que Goliat bajaba al valle y se paraba enfrente de Israel, y Israel subido así en el otro monte, cada vez que pasaba eso, se ponían en orden de batalla. Nada más miraban a Goliat y se ponían en orden de batalla. Y a Goliat le sacaba, como vamos a decir nosotros, le sacaba de quicio el hecho de que Israel se pusiera en orden de batalla. Dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Y algo que tenemos que entender es que el enemigo no quiere que usted ni yo nos pongamos en orden de batalla. Por eso dice, ¿para qué os ponéis en orden de batalla? Como quien dice, no se pongan en orden de batalla. Son palabras que pueden hacer que usted tenga confianza y usted no se ponga en orden de batalla. Póngase en orden de batalla. Tiene que sacar la casta de hijo de Dios y ponerse en orden de batalla. Cuando usted empiece a ver que las cosas no salen bien, póngase en orden de batalla de inmediato. No es de estarle dando tiempo al enemigo que haga lo que quiera. Luego dice, otra pregunta, mire, otra pregunta tremenda. ¿No soy yo el filisteo? O sea, está dando a entender que él es uno. ¿Y no soy yo el filisteo? Dice, pregunta. Y da a entender que él es libre. Eso tiene mucho significado esa expresión. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Aquí está el problema, miren. Les dice a ellos, a los israelitas, que ellos son siervos de Saúl. ¿Realmente eran siervos de Saúl? Eran soldados del ejército de Israel, a quien Dios había elegido y había escogido. No eran siervos de Saúl, eran soldados. Servían a Dios, protegían al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo quiere que usted entienda que usted es un humano cualquiera. Que usted comprenda que el grande es él y usted es el pequeño. Que el libre es el enemigo y usted es el que está atado. Que usted es un servidor de un hombre. Por eso la mayoría de personas, cuando empiezan a ser atacados, los ataca el enemigo en las iglesias. Le dice, ustedes ahí sirviéndole al pastor. No, usted no le está sirviendo al pastor. Usted le está sirviendo a Dios. Usted está sirviendo a Dios. Usted ora, busca a Dios, predica, cuida a la iglesia. Usted está protegiendo a la iglesia. Usted sirve a Dios. El ejército había sido constituido para proteger la región de Israel toda. O sea, no en sí, en sí el territorio, pero también a las personas. Entonces, no eran siervos de Saúl, eran soldados del ejército de Israel, a quien Dios había elegido. Entonces no eran siervos de Saúl. Eso, por favor, téngalo bien entendido. El enemigo siempre le va a traer a usted a la mente mentiras. Le va a decir, vos no servís para nada, vos estás aquí, estás atado, estás de esta forma, estás de esta otra. Y si usted le pone atención, todo lo que el diablo le dice, se lo va a traer abajo. Ese es el objetivo del enemigo. Ahora, aquí está la otra parte que es muy importante. Escoged de entre vosotros, y aquí está en negrito, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aquí es un problema. Mire, el enemigo está poniendo, o sea, Goliat está poniendo las condiciones de la batalla. Fíjese bien, el enemigo no puede venir a usted a ponerle las condiciones. ¿Cómo debe pelear? ¿Cómo debe pelear usted? ¿De qué forma se debe enfrentar? Ahora, debe entender que si esta es una batalla de ejércitos, se enfrentan ejércitos contra ejércitos. No se manda uno solo a pelear. Es un ejército contra ejército. Entonces, Goliat quería que le mandaran a uno solo. Y aquí es un problema serio. Cuando el enemigo
logra hacer que usted entre en el juego del enemigo, o sea, cuando usted dice yo puedo solo, usted se viene abajo. Lo primero que el enemigo quiere hacer en esta batalla es aislar a un solo hombre para que él lo destruya. Entonces, se debe hacer todo lo contrario. Aquí se trata de lucha de ejércitos. Entonces, en la iglesia es el ejército de Dios. ¿Cómo van a enfrentar las enfermedades? Como ejército. ¿Cómo van a enfrentar a los endemoniados? Como ejército. ¿Cómo van a enfrentar los desafíos de la iglesia económicos? Como ejército. ¿Cómo van a enfrentar todo lo que venga contra los hermanos de la iglesia? Como ejército. No puede enfrentarlo solo. Si usted piensa que está solo, entonces el enemigo ya lo aisló. Por favor, no se aísle de la iglesia. Si el enemigo logra aislarlo de la iglesia, o que usted piense que está solo, o si el pastor no le enseña a usted que esta pelea la peleamos juntos, entonces usted sí definitivamente está propenso a perder, si usted no está llamado de la forma en que fue llamado David. David es otro tipo de hombre de Dios que no es, ¿cómo se puede decir? No es un hombre entrenado para ser parte de un ejército, sino que él mismo era un hombre entrenado específicamente por Dios para incluso poder pelear solo. Entonces a esos se llaman profetas. Veamos algo más de aquí de la palabra de Dios. Dice: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él quiere que escojan al mejor, porque sabe que como él es gigante, escojan al mejor, porque si le ganan al mejor, todo el pueblo va a desfallecer. A veces eso se llama estrategia psicológica o estrategia espiritual. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Esto, mire, esto es mentira. Si vencían a Goliat, un hombre normal, no así como David, sino un hombre normal vencía a los filisteos, ellos no iban a ser siervos de los israelitas. Ellos no se iban a dar por vencidos. Eso era mentira. Y eso es, quiero que entiendan, en el mundo espiritual el enemigo es demasiado mentiroso. No le crea nada de lo que le diga. Pues si no peleas, ya no te molesto. No, él siempre lo va a molestar a usted. Si no te defendes, si no reprendes, si no cantas, si ya no vas a la iglesia, yo dejo de pelear contra ti. No, eso es pura mentira. Si usted no va a la iglesia, lo va a atacar de todas formas. Si usted deja de cantar, lo va a atacar con mayor razón. Entonces, por favor, no le dé chance al enemigo. Nosotros seremos vuestros siervos, mentira. Y si yo pudiere más que él, lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto sí es verdad, mire. Si él logra vencerlo a usted, definitivamente. Si ellos lo vencieren, si el enemigo lo vence a usted, definitivamente usted se va a convertir en siervo del enemigo. Usted se va a convertir en siervo del enemigo. Entonces, no se deje vencer. Desde el inicio, pónganse en orden de batalla. Desde el inicio, sea lo que sea que venga, póngase en orden de batalla. Esto no es de dejarlo para mañana, para pasado mañana. No. Póngase en orden de batalla ya. Porque eso es lo que requiere este tipo de asunto. Continuamos, dice. Y añadió el filisteo: mire, hoy he desafiado al campamento de Israel. Entonces no era solo a un hombre que quería. Mire, hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. ¿Vio? El enemigo quiere llevar la lucha a uno solo para vencer al campamento completo. No, definitivamente no. Si van a pelear todos juntos. Y ahí sí va a ser un agarrón muy bonito, donde definitivamente la iglesia va a salir vencedora en cada batalla. Si se unen, ganan. Oyendo Saúl
oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, mire, se turbaron y tuvieron gran miedo. Logró su cometido. Tuvieron miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Él tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Nos salteamos. Dice verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Mire, venía por la mañana y por la tarde, y lo hizo así durante 40 días. El número 40, no lo puse allá más arriba, pero el número 40, cuando aparezca un 4, 40, parezca 4, 40 o 400 o 4000, significa que es mucho. Siempre que aparezca el 4, usted ya sabe que es mucho. Si aparece un 1, es poco. Si aparece un 4, es mucho. Entonces, durante mucho tiempo hizo esto. Y usted tenga cuidado, por favor, porque el enemigo no se va a cansar. ¿Usted cree que se va a cansar? No, si él es un espíritu, él no se va a cansar. Él no tiene necesidad de estar durmiendo, de estar comiendo como lo hace usted y como lo hago yo. Ese no se va a cansar, tiene que enfrentarlo usted. Y venía a atemorizar al pueblo de Israel, al ejército de Israel durante 40 días. Y imagínense, durante 40 días, yo me imagino que los primeros 2 días que vino Goliat, lo hubieran salido a enfrentar entre todos y lo hubieran matado y hubieran corrido detrás de los filisteos, pero no lo hicieron así, le tenían miedo a Goliat. Ese es un problema. ¿Sabía usted que el enemigo se alimenta del miedo? Bueno, así como si usted oye la palabra de Dios, se alimenta y el producto de ese alimento es la fe, el enemigo cada vez que oye que usted tiene miedo, él se alimenta y viene, arremete contra usted con toda la fuerza. Luego, dice aquí, pregunta David. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque aquí va la pregunta, y es muy buena pregunta. Mire la pregunta, preciosa pregunta. Así tiene que hablar un verdadero hombre de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso? O sea, este filisteo pecador, sucio, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. O sea que no eran los siervos de Saúl, eran los escuadrones de Dios. Este tenía claro quiénes eran el ejército de Israel. Eran los escuadrones del Dios viviente. O sea, el nivel espiritual de David se debía a que David se mantenía cuidando a las ovejas de su padre, pero había algo que no faltaba en la boca de David, y era la alabanza. ¿No ve usted que la mayoría de los salmos son alabanza? ¿No ve que David tocaba el arpa para Saúl porque venía un espíritu que atormentaba a Saúl, y solo cuando David tocaba el arpa se calmaba, el espíritu se retiraba y podía tener un poco de paz Saúl? Bueno, la alabanza siempre ha hecho eso, ha retirado al enemigo. La alabanza siempre ha retirado al enemigo. Téngalo bien por seguro. El enemigo no aguanta cuando alguien está alabando. Y este hombre se mantenía alabando a Dios. ¿Qué dice la alabanza? La alabanza siempre habla de la grandeza y el poder de Dios. Entonces, cuando usted siempre habla de la grandeza y el poder de Dios, su corazón se llena de fortaleza. Empieza a ver el mundo espiritual de una forma totalmente diferente. Entonces, David, como alababa a Dios y se mantenía en alabanza y en adoración al Señor, tenía una visión distinta y ve que el ejército de Dios, el ejército de Israel, no era cualquier ejército. Era los escuadrones del Dios viviente. Y que el que lo venía a provocar era un sucio. Mire, un sucio, un incircunciso, un sucio, un inmundo. Y eso nosotros tenemos que entender, que contra los hijos de Dios nada
puede prosperar. Aquí en esta parte es preciosa porque David continúa hablándole al pueblo y dice, mire, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David. Mire, pero me llamó mucho la atención que dice, no desmaye el corazón de ninguno. Ya se había dado cuenta que definitivamente Goliat ya había hecho desfallecer el corazón de todos y todos tenían miedo. Pero David, viendo eso, dice, no desmaye el corazón de ninguno. Después de eso dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Punto. Mira, es maravilloso. Simple y sencillo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Una mente carnal, miren, una mente totalmente carnal. No podrás. Mire, contra ese no podrás. Contra un hombre que se mantiene alabando a Dios y orando y buscando a Dios, no podrás. El no podrás no puede entrar en su mente. No entró en la mente de David. David responde, tu siervo, y explica, miren, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, que no era un simple gigantito, no, era un león, cuando venía un león, ¿verdad? Venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, estaría yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Punto primero, lo hería y lo libraba de su boca, le quitaba el animalito. Y luego dice, y si se levantaba contra mí, que eso es muy probable, el enemigo cuando usted le arrebata algo trata de levantarse contra usted. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mata. Eso es maravilloso. Lo tomaba de dónde cree usted. ¿De dónde dice ahí? De la quijada. Lo agarraba de la... Perdón. Lo agarraba de la quijada. Ahora vea algo. ¿Sabe con qué le iba a hacer daño Goliat al escuadrón, al ejército de Israel? Con las palabras, o sea, con la boca le iba a hacer daño. Con eso le iba a hacer daño. Entonces, David estaba acostumbrado a que si se levantaba el enemigo contra él, él lo agarraba de la boca. Y esto usted tiene que entenderlo. Cuando el enemigo le empieza a decir un montón de cosas que usted no puede, que usted aquí, que allá, que no sé qué, que mira cómo te tiene Dios, que mira que esto, que mira que el otro, que mira que estás enfermo, que no le haga caso, ciérrele la boca, dígale cállate. ¿Entiende? Bueno, esto es en el mundo espiritual. Usted debe decirlo así, cállate. Cuando aparezca un pensamiento así de derrota, de esto, de lo otro, cállate, dígale. Eso es agarrarlo de la quijada. No te voy a hacer caso, voy a hacer lo que Dios dice. Eso es agarrarlo de la quijada, herirlo y matarlo de una vez. Dios está conmigo, la sangre de Cristo me cubre. Estoy lleno del Espíritu Santo. No me vas a dominar. Y todas esas cosas, mire. Y él luego explica el verso 36, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Simple y sencillo, mire. Fuese león, fuese oso, no importa quién fuera. Eso es lo bonito, mire, cuando la persona se mantiene en alabanza, adoración y oración, no importa a quién le pongan enfrente, lo va a matar. Espiritualmente hablando, lo va a vencer, pues va. Entonces, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado, aquí está la razón, ¿por qué será como uno de ellos? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No se estaba metiendo con cualquier persona, o no estaban provocando a cualquier ejército, estaban provocando al ejército de Dios.
Y David todavía añade en el verso 37, dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. Aquí es maravilloso esto. Jehová me ha librado, o sea, no era por sus fuerzas ni por lo que él era, que calidad, que pensaba muy bien, que no. Se mantenía en oración, alabanza y adoración. Dios estaba con él, por eso el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Lo hizo antes, lo hará hoy también. Y déjeme decirle algo, fíjese que recordar las victorias pasadas hace que usted se acuerde del comportamiento de Dios en este tipo de situaciones. O sea, si Dios me libró de las garras del león y las garras del oso, ¿por qué tengo miedo yo ahora? Entonces, usted tiene que pensar esto. Si Dios me ha librado de una y de otra, ¿y por qué tengo miedo yo ahora de esto tan sencillo? Así tiene que pensar usted. Igual, el comportamiento de Dios anteriormente, donde Dios le mostró la mano a usted, Dios no ha cambiado. Dice que Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios no cambia. Él no es una cosa hoy y otra cosa mañana. Dios no cambia. Entonces usted tiene que entender que Dios no cambia. Y dice, no, pues Dios no cambia. ¿Me libró antes? ¿Me librará ahora? Así tiene que pensar. Luego dice, nos saltamos al verso 40, dice, y tomó su cayado, porque le habían puesto el casco de Saúl, la espada de Saúl, la armadura de Saúl, pero él no podía caminar con eso, no estaba acostumbrado a eso. Él era pastor. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda una cosa preciosa de la palabra de Dios. Él era pastor. Usted es pastor, es que está oyendo, es pastor, tiene un grupo familiar en su casa, usted es líder de un grupo familiar, usted es pastor. Usted va y visita las ovejas, usted es pastor. No hace falta que se ponga detrás de un púlpito o que esté al frente de la obra, como se dice. No. Usted hace la tarea de pastor, usted es pastor. Y aquí va lo maravilloso, miren. Y tomó su cayado. Cayado es aquella vara con el ganchito así. Cuando estamos aquí, así, ¿verdad? Que sirve para agarrar a las ovejitas así y atraerlas. Entonces dice, agarró su cayado y escogió, porque el pastor usa un cayado que es así y una vara es recta, ¿va? Totalmente recta. El cayado así, la vara es recta. Bueno, tomó el cayado, no tomó la vara, tomó el cayado. Y escogió, o sea, el cayado significa algo sutil, algo bueno para ayudar. Y dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. 5 piedras lisas del arroyo. Algunos en esta parte de la escritura interpretan que las piedras se trata de los 5 ministerios. Es posible, es muy posible que se trate de los 5 ministerios. Pero en realidad en esta parte de la escritura las 5 piedras son 5 promesas, 5 palabras que David tenía guardado en su corazón. Esto tenemos que interpretarlo. Y dice que esas 5 piedras del arroyo, o sea, 5 piedras del arroyo, quiere decir, el arroyo es la palabra de Dios. 5 piedras, 5 promesas, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. El saco pastoril es el corazón del pastor. Entonces, tenía 5 promesas de Dios en su corazón, y con esas 5 promesas se fue. Dios mío, yo no sé cuáles son esas promesas, pero algo que sí dijo Cristo es: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esa me basta a mí, una sola. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó, aquí esto es clave, y tomó su honda en su mano. Su honda es
Su boca, hay que interpretarlo. Su onda es su boca, porque con ella va a lanzar la palabra, va a lanzar la piedra. Eso les digo que David no era cualquier hombre, no era un miembro del ejército de Saúl. David era un profeta, el cual la obra la hacía solo. Entonces eso es muy distinto. Porque la mayoría de profetas, la mayor parte de profetas no están bajo cobertura humana, siempre están bajo cobertura celestial. Entonces no se someten Es algo complicado, porque a veces sí lo hacen y a veces no lo hacen. Lo hacen donde deben y no lo hacen donde deben, porque Dios los guía. Entonces, este hombre, David, estaba acostumbrado a luchar solo. Así lo entrenó Dios. Entonces, toma su onda, que es su boca, en su mano, quiere decir lista para la batalla, y se fue hacia el filisteo. Y aquí dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero con él. Aquí está algo muy tremendo. Mire, el enemigo siempre va a andar un escudero. Es cobarde, nunca va a andar solo. Siempre lleva a otros. Mientras que estaba pidiendo luchar contra uno solo, él no iba solo, él llevaba un escudero. ¿Por qué no iba solo? Pues si a la vista David iba solo, y a la vista que él llevaba un escudero, entonces no era uno, eran dos. Ahí había, pues, por eso le digo, el enemigo es tramposo, el enemigo es mentiroso. No se meta a la lucha con él si no conoce todas estas cosas. Ahora que las está conociendo, usted sabrá bastante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Sí, el enemigo lo va a tener en poco a usted cuando lo vea. Pero si usted está bajo la unción, esas palabras que el enemigo dice, pongamos esta parte. Dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo, aquí detengamos. O sea, todo esto que está diciendo aquí lo dice como menosprecio, pero realmente el enemigo, cuando usted va bajo la unción, el enemigo sabe quién es usted. Y siempre le va a decir: vos no tenés nada, vos no traes nada, vos no vas a poder conmigo, yo soy más grande. Siempre va a decir así, porque él lo que está diciendo, tengo miedo. Él con esas cosas que está diciendo, tengo miedo, dice él con esas cosas que habla. Tengo miedo, vos podés, me vas a sacar. Mejor te intimido, eso se llama intimidación. Estoy tratando de intimidar a David con tal de que no lo mate. Y eso es, debe saber, cuando usted se va a enfrentar contra una persona que posee un espíritu inmundo, el enemigo siempre va a decir: ¿y quién sos vos? Él sabe quién es usted. No se ponga a pensar que, ay, de pronto no sabe. No, sí sabe quién es usted. Entonces empieza a decir: no vas a poder, que esto, que el otro, que esta persona es mía, que no sé qué. Todo eso lo dice porque ya sabe que usted quitárselo va. Él ya sabe que usted va a ganar. Él ya sabe que perdió. Y trata de hacer lo que tenga que hacer, o trata de decir lo que tenga que decir, para que usted desista del propósito que lleva. Luego dijo... vamos a ver. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Aquí está clave, mire, clave. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y explica, mire, que es un problema. A quien tú has provocado. Provocó a Dios con esta amenaza que les hizo. Debe saber usted que la lucha que usted va a pelear no es suya. La lucha que usted va a pelear o está peleando no es suya, es de Dios. Y ¿sabe? El final de la lucha es victoria a su favor, al suyo. Luego dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré. Está profetizando. Y te venceré. Le digo que era profeta. Yo te venceré y te cortaré la cabeza.
Si no tenía espada. ¿Cómo dice te cortaré la cabeza? No tenía espada David en su mano. Está profetizando. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves. No los iba a... Mire, a este no se lo engañaron con que te vamos a servir. No. Los voy a matar, dice él. Mire. Y hoy los cuerpos de los filisteos. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Había dicho Goliat, si nos vences, nosotros seremos vuestros siervos. Eso era mentira. David no se la creyó. Dijo, hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. O sea, los voy a matar. Y continuemos. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada. Sí, porque él no llevaba espada. Y con lanza, así como venía el filisteo. Porque de Jehová es la batalla. Eso es lo que le decía. Mire, de Jehová es la batalla. Lo que usted está pasando ahora no es suyo. Deje de ponerse tan melancólico, que pobrecito yo. No, la batalla es de Dios. Y a usted ya le dieron el ok para que pelee. Y usted está en una pelea. Y ya le entregaron a usted la victoria. ¿Cómo? En la cruz del Calvario ganaron la guerra. Esto es una simple batalla. Y a usted le entregaron todas las armas para derrotar al enemigo. Así que no se ponga con eso de ay, pobrecito yo. No. Enfrente esa cosa. Luego dice, y él os entregará en nuestras manos. Aquí ya tomó en cuenta al ejército de Israel. Hoy él os entregará en nuestras manos. Luego dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, mire, y corrió la línea de batalla contra el filisteo. O sea, David no dudaba en ningún momento en ir a la batalla, en correr hacia allá. Sabía que Dios estaba con él. Entonces usted también no dude, Dios está con usted. Luego continuamos, dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. O sea, lanzó una palabra con toda la unción y el poder, una de las promesas en las cuales él estaba basado, y la lanzó con toda fuerza. Y eso es cuando nosotros le decimos al enemigo, estás vencido. El Señor te venció en la cruz del Calvario, derramó su sangre y nos compró a todos. No te pertenecemos. Cuando nosotros decimos, el Señor Jesucristo te venció en la cruz del Calvario, eso le da al enemigo aquí. Por eso la piedra que usted ve que David lanza da en la frente. La frente es aquí, la psiquis es la mente, da en la mente del enemigo y lo vence. Simple y sencillo, dice, e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada. O sea, clavada, no se lo puede sacar de ahí. Clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así se ganan las batallas. Con una promesa. Con una palabra de Dios. Con una sola. Dice que David guardaba 5. Las tomó de la palabra de Dios. Tomó esas 5 promesas, guardó una. Cuando la necesitó, la sacó y la lanzó. Y cuando la lanzó contra el enemigo, lo derrotó. Explica. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, aquí está. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo, se paró encima, mire, y tomó la espada de él y sacándola de su vaina, la sacó. Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Mire, esto es lo que hace siempre el enemigo. Huye. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, usted solo necesita, mire, él llevaba 5 promesas. Yo no sé cuántas promesas necesita usted. Yo solo una. El Señor está conmigo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace tiempo yo me agarré con un asunto feo.
un ser espiritual. Me molestaba. Y como yo estaba tan mal, yo había perdido mi identidad como hijo de Dios. Entonces yo cerraba los ojos y cuando iba a orar lo miraba parado a la par mía. Ahí estaba parado a la par mía el espíritu malo. Y me dice el Señor, repréndelo. Mire, yo tenía, mi identidad la había perdido tanto que yo no sabía ni qué decir. Y le dije al Señor, Señor, ¿pero qué le digo? Y me dice, dile que está vencido. Nunca se me va a olvidar eso. Y ahí por eso es que yo le digo todo lo que le digo. No se lo digo porque nació de mi mente, de mi corazón. No. Viene de Dios. La forma en que Dios me dijo fue, dile que está vencido. ¿Usted sabe dónde lo vencieron? En la cruz. Entonces, dile que está vencido. Y agregó esto, y por favor tómelo muy en cuenta. Y dijo el Señor, dile que está vencido y cubre tu familia con la sangre de Cristo. Desde entonces, desde ese día, miren mis amados, yo no dejo de cubrir a mi familia con la sangre de Cristo. Sé que es una protección. Se lo dejo. Mire, la alabanza, en primer lugar, es un cerco de espinas. Segundo lugar, la adoración, la oración. Tercer lugar, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y cuarto lugar, que es un arma poderosísima, la sangre de Jesucristo. Nada puede traspasar la sangre de Jesucristo. Si usted cubre a alguien con la sangre de Jesucristo, si se cubre a sí mismo y cubre a su familia, están protegidos. El enemigo no los puede tocar. Así que, mis amados, sé que nos hemos tardado bastantito. Lo estoy haciendo hoy y lo publico hoy mismo porque el Señor me dijo que lo hiciera. Alguien lo necesita. Así que Dios me los bendiga y hasta el próximo video.